En los últimos días se han publicado nada más y nada menos que 5 encuestas sobre el resultado de unas hipotéticas elecciones generales que se celebrasen en este momento. Es mucha información, como podéis imaginaros, y nos sirven para darnos una idea, yo creo que bastante ajustada, que os podemos contar de cómo está la cosa política desde ese punto de vista demoscópico. Os voy a dar al final de este vídeo 6 claves de cuál es la situación actual según lo que se puede leer en estas encuestas. Son distintas, tienen resultados distintos y hay también comparaciones distintas, que es preciso decir, porque no es lo mismo que comparemos con una encuesta que se ha publicado hace unas semanas que con una encuesta que se publicó a finales del verano, cuando todavía no había pasado pues el gran acontecimiento político de los últimos meses, que ha sido la DANA en la Comunidad Valenciana. Os voy a ir contando los datos de cada una de ellas y luego al final sacamos esas conclusiones más o menos que se pueden sacar, yo creo que a la luz de todos estos datos. Me vais a permitir que los lea porque es que si no es imposible para mí acordarme, la verdad. Oye, uno da para lo que da, así que perdonadme que lea y que utilice el papelito. Bueno, la primera de ellas, la encuesta de Signa 2, publicada por El Mundo, y que tiene que la comparación es del 31 de octubre, es decir, de la anterior encuesta acababa de pasar la DANA y empezaba a recogerse un poco ese peso político que ha tenido lo ocurrido en Valencia. Los datos son que tanto el PP como el PSOE bajan. Lo hace un poquito más el PP, pero no es una diferencia significativa, 11 décimas frente a 8 décimas. Vox sigue subiendo, ya subía en aquella encuesta y sigue subiendo, sube además con fuerza 1,5 puntos. Sumar sube un poquito y Podemos también sube, pero solo 1 décima. Los datos de Sumar y Podemos, como están en porcentajes ya muy bajos de voto, pues la verdad es que es muy difícil sacar conclusiones grandes a partir de ellos, porque claro, afectan a muy pocos encuestados. Entonces, bueno, ahí casi diría que el azar puede intervenir mucho más que en los otros datos, y esas diferencias pues no siempre se explican por realmente que haya algo político detrás, sino que pueden explicarse por ese pequeño grupo de encuestados que al final es el que te está diciendo que vota una cosa u otra. La siguiente, de GESOP, para el Periódico de España. La encuesta con la que comparamos se publicó el 26 de septiembre, es decir, en otro país político, antes de la DANA, en el que no había estos grandes cambios. Y es la encuesta que tiene más cambios y yo creo que más significativos. Y es la única encuesta que le da al PSOE una subida fuerte, sube 1,3 puntos. Bueno, como es la única, a mí siempre ya sabéis que cuando una encuesta se desmarca mucho de las demás me hace sospechar un poco, pero bueno, hay que tener en cuenta también esa fecha y hay que tener en cuenta también otro dato. Sumar respecto a aquella encuesta baja 3 puntos, aún así está en 8, que es la única que le da una puntuación tan alta, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahí probablemente esa subida del PSOE pues se explicaría por esa bajada del PP, de Sumar. El PP cae y cae con fuerza, lo hace 2 puntos, y Vox sube y sube también con fuerza y además se queda casi en el 15%, que es un porcentaje de voto muy alto. Seguimos, más datos, 40 dB para El País. En esta el PP también cae con cierta fuerza, 1,3 puntos, el PSOE sube pero en un porcentaje relevante, 0,2, y el que sube mucho es de nuevo otra vez Vox. Es una constante que estamos viendo en casi todas las encuestas, en todas estas menos en una, ahora os diré en cuál, vemos que Vox sube con fuerza y es desde luego un efecto claro de la DANA, pues en la que pudo beneficiarse de lo mal que lo han hecho los demás partidos, no tiene otra explicación. NC Report nos da unos datos muy distintos. La anterior encuesta de NC Report también es del verano, del 23 de agosto, y a pesar de ello, el PP sube 1 décima, es decir, bueno, es un porcentaje relevante, pero sube un poquito. El PSOE baja 3 décimas, lo mismo, estamos en porcentajes muy poco importantes. Vox sube 4 puntos, y este sí que es un dato importante. También en las encuestas de NC Report, Vox no suele salir tan bien como en otras. Cada casa encuestadora tiene sus pequeñas, iba a decir filias, fobias, bueno, no sé, sus pequeños sesgos, por decirlo de alguna forma, y aquí la subida es muy importante porque probablemente venía de algo más atrás. Y por último, Sumae cae 6 décimas y está ya solo en el 5,4%, que es un porcentaje, pues poco diría que casi ridículo. Por último, la encuesta del debate que ha publicado este mismo martes, cuando estamos grabando este vídeo, es bastante interesante por una razón, porque es la que tiene la comparación más cerca. Es decir, podemos comparar con una encuesta en la que ya se había digerido bastante lo ocurrido con la DANA y los datos, bueno, pues son, si me permitís una expresión, un poco más frescos que lo que vemos en las demás, o esa comparación nos da pistas más recientes de lo que está ocurriendo en este momento preciso. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el PP se recupera, gana 0,9 puntos, en la anterior había bajado mucho y en esta sube algo. El PSOE, en cambio, gana, pero solo 2 décimas, cae, pero solo 2 décimas, de nuevo, como os digo, es un porcentaje que no tiene mucha importancia, y Vox pierde, es la única encuesta en la que pierde,
pierde 1,3 puntos, había subido mucho en las anteriores y esto podría ser una corrección. Y tiene cierta lógica si examinamos este momento en el que la Dana pues, ha dejado de ser el tema más importante en las portadas, como lo fue pues, durante prácticamente todo un mes. Esto, hombre, tendría que confirmarlo posteriores encuestas, pero bueno, aquí está ese dato y me parece interesante. Sumar sube un poco, Podemos pierde bastante, repito, eso me parece menos interesante. Lo importante es que Sumar, aunque suba, sigue en porcentajes muy bajos, excepto en esa encuesta que os decía antes de GESO, pues nadie le da más de un 6 bajo por ciento, que es la mitad de lo que obtuvo en las elecciones, ¿os acordáis? Es una auténtica barbaridad. Conclusiones. La primera y la más importante, pues que el único gobierno posible es el que podrían formar, de la forma que fuese, con la alianza que fuesen, PP y Vox. No hay otra suma, todas las encuestas le dan una suma de diputados que está como mínimo alrededor del 180 y no hay otra forma de hacer un gobierno que no sea una alianza completamente contra natura, yo que sé, pues que Vox apoyase al PSOE, cosa que espero que no pase, o que el PSOE apoyase al PP, cosa que estoy seguro que no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Otro dato que creo que se puede extraer de prácticamente todas, que el PSOE no ha conseguido aprovechar el tema de la Dana como ellos creo que en los primeros momentos esperaban hacerlo. Recordad aquel mensaje que escribía una ministra en una reunión de "es nuestro momento", pues no ha sido su momento. En casi todas las encuestas se ha mantenido o ha bajado un poco, excepto en una, como digo, cuando es solo una, pues bueno, no es lo más creíble, pero está claro que no ha aprovechado esa bajada del PP y no ha aprovechado tampoco el mal momento de sus socios, o lo ha aprovechado antes y ahora ya no hay más de dónde sacar, que puede ser el caso. Vox ha subido con fuerza y hay que ver un poco lo que os decía antes, si esa subida se mantiene o no. Yo creo que lo lógico sería que corrigiese un poco porque las subidas verticales suelen tener esta consecuencia de que luego corrija un poco, pero aún así estoy seguro que se va a quedar por encima de lo que le daban las proyecciones a finales de agosto, eso es importante. Y el PP ha bajado y ha bajado con cierta fuerza, pero bueno, parece ser, los últimos datos nos dan que ya habría bajado todo lo que tenía que bajar y aún así sigue siendo con mucho el partido más votado, sigue estando por encima del PSOE bastante holgadamente y sigue teniendo la mano o la llave de ese posible gobierno que tendría que ser, pues no sabemos si en coalición o simplemente con el apoyo de Vox. Pero bueno, hay que ver también cómo sigue el PP, cómo sigue Mazón y cómo, si la Dana sigue estando o no más en portadas, parece que ahora ya no lo está tanto. Por último, Sumar, alguna encuesta le da una ligera subida en estas últimas, pero está en un porcentaje bajísimo. Sumar está muy por debajo de lo que tuvo en las elecciones y es prácticamente se ha deshecho. Y además, claro, tiene en este momento una treintena de diputados, o tenía antes de la separación de Podemos, pero el tema es que con la mitad de votos no te vas a quedar en la mitad de los diputados, sino en mucho menos, por estos temas de la ley DONT y del reparto en provincias que pasan en España. Y por último, Podemos, estamos hablando de Podemos, en algunas encuestas sube, en algunas encuestas se acerca a Sumar, pero desde luego no está aprovechando la caída descomunal que ha tenido Sumar. Es decir, quien se ha quedado con parte al menos de los votos de Sumar ha sido el PSOE y no Podemos. Y Podemos, aunque en algunas encuestas, insisto, se acerca y parece que no desaparece como tenía pinta de que se iba a ir del todo, pues no ha conseguido aprovecharse de todos los votos que ha perdido Yolanda Díaz. ¿Con esto qué nos queda? Bueno, pues nos queda seguir viendo la actualidad política, nos queda un terreno muy inestable y nos queda esa certeza que tenemos a día de hoy, y con encuestas, que ya sabéis que es una certeza muy allá, de que si hubiese elecciones por lo menos cambiaría el gobierno. Seguiremos viéndolo y bueno, esperemos que siga así.